La tercera unidad del curso de Historia del Pensamiento Latinoamericano se refiere al pensamiento latinoamericano del siglo XX, de las cuales hablaremos sobre las aportaciones de las filosofías de la liberación a las características de la filosofía intercultural y a las críticas a la posmodernidad como esencia e identidad del pensamiento latinoamericano hoy en día. A finales de la década de los 70 se va configurando una nueva generación filosófica que recoge las inquietudes y problemas que por aquellos años constituían el palpitar de la sociedad latinoamericana. Es la generación en la que emerge la llamada filosofía de la liberación, o mejor, las filosofías de la liberación, convirtiéndose esta línea de filosofar en el fruto más representativo de la toma de conciencia de la identidad latinoamericana. Se define como una crítica al eurocentrismo y tiene como núcleo la alteridad, es decir, el reconocimiento del pobre y el oprimido como sujetos con voz propia. Su objetivo final no es solo la reflexión teórica, sino la liberación práctica, transformar la realidad social, política y económica para lograr la verdadera autonomía del ser humano latinoamericano. Por su orientación humanista y por la utilización de la filosofía como instrumento de liberación, elaborando un posible modelo de sociedad más justa, el socialismo libertario, así como la denuncia de todo lo que se opone a la realización de ese modelo. Hay que entenderla, en un sentido amplio, como un saber filosófico que buscaba la defensa de la soberanía nacional, en el ámbito de la cultura y de la historia de las ideas de los países latinoamericanos. La filosofía de la liberación es un movimiento intelectual, en México, siendo precursor el filósofo Leopoldo Sea, y en Perú, Salazar Bondi, surgido en Argentina a principios de los 70 y extendido al resto del continente latinoamericano. Fue constituida por un grupo de filósofos argentinos aglutinados alrededor de las jornadas académicas de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, San Miguel, Argentina, y cuyos nombres más representativos fueron Koch, Cullen, Casalla, Scanone, Enrique Dussel y Ceruti. Son varias las corrientes filosóficas que constituyeron el piso intelectual de la teoría de la liberación. En primer lugar, el historicismo alemán de Dilthey, para quien la historia es una experiencia vivida. También la fenomenología de Husserl estaba de fondo de esta nueva corriente filosófica, en la medida en que defendía la vuelta a las cosas mismas, a través del método fenomenológico en el que se van acercando a la esencia de las cosas. El existencialismo de Heidegger y de Sartre también estuvo de fondo en algunos autores de la filosofía de la liberación. La pregunta por el sentido del ser se expresa histórica y temporáneamente. El ser es de tiempo, es temporáneo, por lo que no se expresa definitivamente en una sola época, ni en una sola cultura, sino que se expresa de modo plural, necesitándose una hermenéutica existencial para captar el sentido del ser en cada cultura y en cada época. La primera generación de la escuela Frankfurt y su teorización sobre la sociedad del consumo y el hombre unidimensional de Marcus sirvieron de modelo para criticar la situación de dependencia en la que los países de la América hispana se hallaban respecto a los centros de poder capitalista. La situación de endeudamiento, pobreza y dependencia en la que se hallaba Latinoamérica provocó el surgimiento de voces que invitaban a comprometerse en la superación de la dependencia y a conseguir la liberación de los pueblos del llamado Tercer Mundo. En esta labor de preparación y de contagio, tenemos que referirnos a una matriz económica, la teoría de la dependencia, una matriz pedagógica, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, una matriz religiosa, la teología de la liberación, una matriz artística y literaria, el muralismo mexicano y el boom de la novela latinoamericana, y una matriz filosófica, el trabajo precursor de Leopoldo Sea, autor de Filosofía sin más, y de Augusto Salazar Bondi, ¿Existe una filosofía de nuestra América? Impulsaron y animaron el surgimiento del pensamiento filosófico, de la liberación y toda una serie de movimientos prácticos de liberación que abarcarán desde los grupos guerrilleros a los movimientos sindicales y sociales de todo tipo.
Interculturalidad. Fornet Betancourt, cubano 1946, propone un programa o modelo de filosofía intercultural a partir de reconocer y aceptar la auténtica realidad latinoamericana. América es un mundo intercultural, compuesta de un mosaico de muchos pueblos y lugar de relación de muchas culturas. Hay, pues, que redescubrir la realidad americana en su originaria pluralidad. La filosofía intercultural tiene que venir desde abajo, desde el diálogo entre culturas. Ese diálogo tendrá que conseguir discernir, dentro de los aportes de las diferentes culturas, elementos válidos y dignos de ser universalizados y de formar parte del acervo común. Abrirse a una filosofía de rostro polilógico y promotora del derecho a la polifonía cultural. Y ello tiene que ser así, porque la filosofía intercultural no es una simple reflexión sobre las culturas o sus potencialidades filosóficas, sino un filosofar a partir de ellas. Subyace a la propuesta una dinámica del paso de lo monocultural a lo intercultural y de lo monodisciplinar a lo interdisciplinar, entendiendo que no hay cultura sin materialidad interpretada u organizada por fines y valores representativos y específicos de una sociedad o etnia humana. De este modo, la filosofía se confronta con diferentes visiones del mundo y de la vida, procedentes de la pluralidad de culturas existentes. Las culturas son fuente de interpretación y sentido de lo real, y pueden lanzar desde ellas proyectos de universalización en filosofía. Fornet, a través de sus escritos y en la organización del Segundo Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, celebrado en Sao Leopoldo, Brasil, en 1997, convoca a reflexionar sobre la contextualidad de nuestro pensamiento y de nuestra existencia, desde donde pensamos, y hallar en esa reflexión la función de la filosofía intercultural en un mundo como el nuestro, configurado por la realidad de la globalización. Se trata, pues, de bajar a la praxis, de intentar aprender a filosofar y a vivir desde el diálogo intercultural, constituyendo este modelo desde lo ético-político, teórico y práctico, una protesta alternativa al modelo predominante que se nos está imponiendo como único modelo posible de relacionarnos en un mundo que se nos está haciendo más pequeño e interrelacionado. Para poder realizar correctamente esta tarea, debemos entender que la globalización es el resultado de la política económica mundial. No tolera diferencias ni planes culturales alternativos. Se trata de un fenómeno de imperialismo occidental, o mejor, de los grupos dominantes de Occidente. En su estrategia, convierten la cultura en un simple producto de mercado y de consumo. Venden sus productos culturales y tratan de domesticar al resto de las culturas. Por tanto, la globalización se nos aparece como una ideología totalitaria. A través de la lógica y de los intereses del mercado, trata de dictar los modos de vivir y de pensar de todos. A la filosofía le correspondería, en primer lugar, la tarea de desenmascarar las contradicciones dadas en nuestro mundo, en el que se nos invita constantemente al diálogo de culturas sin estar dispuestos a preparar las condiciones adecuadas para que ello sea posible. La filosofía puede fomentar en cada cultura sus potencialidades críticas, llegando a provocar lo que Fornet denomina desobediencia cultural al interior de cada cultura. Ello es posible por cuanto las culturas no son universos imaginarios estáticos ni cerrados, sino que están en permanente proceso de transformación histórica y en contacto con otros ámbitos culturales limítrofes. Los conflictos intraculturales son el ingrediente permanente de la evolución dentro de cada cultura. Por tanto, se necesita un proceso de discernimiento entre sus diversas tradiciones y advertir cuáles son opresoras y cuáles se orientan hacia un proceso de liberación. Suele ocurrir
que cada una de estas diversas tradiciones tienden a imponerse a las demás como si fuese la única representativa de la cultura. La orientación intercultural de la filosofía supone un proceso de liberación, como ya lo hemos indicado, tanto en el ámbito de la filosofía como en el de la cultura. A la filosofía se la libera de su pretensión de ser una expresión de la cultura occidental, y a la cultura, a todas las culturas, de entenderse como un bloque monolítico y estático. La filosofía intercultural exige de los filósofos un esfuerzo por aprender a filosofar desde el horizonte del diálogo abierto entre culturas y el intento de convertir la filosofía en un factor de transformación de la cultura en la que cada uno se mueve. De este modo, la filosofía será un seguro y decisivo factor de liberación y de esperanza para el mundo de hoy y del mañana. Nuestra América nace con la liberación de las diferencias culturales y sobre la base de la libre comunicación de los pueblos. Nuestra América es, pues, un proyecto de realización de la unidad a partir de la irreductible diversidad originaria. La filosofía intercultural es un paradigma, porque no es solo un tema más, sino que cambia completamente la manera de entender la filosofía. Ya no se trata de estudiar solo a los filósofos europeos, sino de dialogar con pensamientos de diferentes culturas, como los pueblos indígenas, África, Asia y América Latina. Posmodernidad latinoamericana. El predominio de la racionalidad científico-técnica, la denominada racionalidad instrumental, será la causante de las desastrosas consecuencias que la época moderna habría generado sobre el resto de la humanidad. Desde las dos guerras mundiales, la unidimensionalización del ser humano, nos menciona Marcuse, el predominio de una sociedad administrada según Adorno y la mercantilización de toda realidad entra en crisis. Habermas entiende que la crisis de la modernidad es irreversible, pero ello no supone la superación definitiva de la misma, sino que junto a sus limitaciones, errores y desviaciones hay que mantener los grandes ideales de la modernidad, puesto que se han quedado incompletos y todavía están sin realizar. Tales ideales serían la emancipación de los sujetos y la instauración de una sociedad democrática, apoyada en una racionalidad comunicativa que ayuda a resolver los conflictos entre los hombres bajo el ejercicio de la búsqueda de consensos racionales. Por el contrario, la posmodernidad defiende que la modernidad se habría caracterizado por hallarse apoyada en una racionalidad violenta y dominadora, con tendencia a la imposición totalitaria, por lo que tiene que ser superada definitivamente para liberarnos de la tiranía de su racionalidad universalizante y dominadora. En este contexto, la condición posmoderna se anuncia en la década de los 80 como una realidad que se está iniciando. Estaría configurada por un nuevo modo de entender al sujeto humano. Se habla de la muerte del sujeto. La crisis del ideal de racionalidad fuerte pasa a una razón fragmentada o un pensamiento débil, según Batim. La incredulidad en los grandes relatos o discursos universalistas emancipatorios de libertad y democracia, según nos menciona Lyotard. El fin de la historia. Algunos filósofos aseguran que en Latinoamérica no puede explicarse la realidad desde la posmodernidad, debido a que no se ha tenido modernidad. Sin embargo, algunas investigaciones socioculturales presentan los progresivos cambios que se han dado desde la década de los 70 a los 90, por influencia de los medios de comunicación, la introducción de la tecnología informática y el fenómeno de la globalización. En general, se han producido niveles de vida más elevados en el universo simbólico y en las prácticas sociales de los latinoamericanos en todos los aspectos de su vida, desde las prácticas religiosas, el trabajo, el ocio, el modo de dar sentido a sus vidas, en su referencia al mundo de lo político y en todos los capítulos de su comportamiento sociocultural. Un horizonte sociocultural tan complejo como el latinoamericano no puede ser objeto de explicaciones simplistas y, por tanto, hay que echar mano de múltiples factores endógenos y exógenos para explicarla. Pero resulta sospechosa la tendencia a responsabilizar
al fracaso de los movimientos liberacionistas, el desencanto político y la falta de aliento utópico, en el que estaría aposentada la población latinoamericana, sin insistir lo suficiente en los múltiples factores económicos, políticos y culturales que provienen del fenómeno de la globalización como principal causa de todos estos cambios. En ese sentido, una teoría filosófica que no es capaz de ver estos intereses de fondo no puede por menos que ser considerada como sospecha de servir de cobertura ideológica, al servicio de esos intereses neoliberales, de quienes pretende no depender, pero a quienes sirve tan acertadamente con su ceguera e inconsciencia. Y por eso, no dejan de tener razón los filósofos de la liberación, cuando tachan a los planteamientos posmodernos de ideologías al servicio del neoliberalismo imperante en la actualidad. Estas evidencias se muestran más claramente aún al realizar sus propuestas de salida para la situación actual latinoamericana. Para algunos filósofos posmodernos de Latinoamérica, lo importante no es tanto trabajar por un mundo justo, desde la experiencia del sufrimiento de las víctimas, como es el caso de la filosofía de la liberación, sino más bien asegurar un mundo donde sea posible ejercer el disenso, aquella diferencia. Parecería, pues, que no se han parado a pensar si cabe imaginar un mundo en el que se puedan conjugar a la vez justicia y la diferencia, lo universal y lo particular. Dan por hecho que la exigencia de justicia solo se podría alcanzar desde el dogmatismo y la imposición de regímenes similares al estanilista. Es cierto que cabe ese peligro, y de hecho se ha dado en ciertas ocasiones, pero el reto está precisamente en no renunciar a la lucha por la justicia, cosa que solo puede hacerse desde criterios universalistas, manteniendo también el derecho a ejercer el disenso, la diferencia, pero un disenso no desde la satisfacción y la insolidaridad, sino desde la defensa de derechos de las minorías marginadas y de todos los excluidos por los poderes hegemónicos. La identidad de la razón latinoamericana. La historia del pensamiento filosófico latinoamericano es compleja y diversa, por lo que no resulta sencillo sacar conclusiones generales. Una de las principales dificultades es definir si realmente existe una filosofía latinoamericana, o si solo hay filosofía hecha en Latinoamérica, o reflexiones sobre su realidad. Esto obliga a cuestionar qué se entiende por filosofía, desde cuándo puede hablarse de pensamiento filosófico en América, y cómo dividir sus etapas históricas. Para abarcar mejor esta diversidad, se utiliza el concepto de pensamiento o pensamiento filosófico, que permite incluir tanto las cosmovisiones indígenas precolombinas como la filosofía colonial y el pensamiento surgido tras la emancipación. A lo largo de su desarrollo histórico, el rasgo más característico del pensamiento latinoamericano ha sido la búsqueda de su identidad. Durante la colonia, la filosofía europea no fue solo repetida, sino adaptada a la realidad americana, lo que permitió el surgimiento de una conciencia de América y de libertad intelectual y cultural. Después de la independencia política, esta búsqueda se intensificó, ya que los intelectuales intentaron definir lo hispanoamericano como camino hacia una emancipación cultural. Aunque muchos de estos intentos iniciales fueron incompletos y excesivamente dependientes de modelos europeos, representaron los primeros pasos hacia una identidad propia. Con el tiempo, la reflexión sobre la identidad del pensamiento latinoamericano llevó a una pregunta más profunda: si es posible una filosofía auténticamente latinoamericana. Esta cuestión mostró que no existe una única forma válida de filosofía. Si es posible una filosofía auténticamente latinoamericana. Esta cuestión mostró que no existe una única forma válida de filosofar, asociada exclusivamente a la tradición greco-occidental. Al contrario, la filosofía puede expresarse de múltiples maneras, según las culturas y contextos históricos. Por ello, la razón latinoamericana no es periférica,
sino una aportación fundamental para comprender la filosofía en general, entendida como una actividad plural que solo se enriquece a través del diálogo intercultural. En el contexto de la globalización, el pensamiento latinoamericano demuestra que lo universal no se alcanza negando lo propio, sino profundizando en la realidad local. Entre sus principales características destacan el filosofar desde la propia circunstancia, su orientación práctica, su enfoque humanista, su fuerte dimensión ética y su apertura a horizontes universales. Finalmente, se concluye que la filosofía latinoamericana se encuentra hoy en un momento de madurez, con instituciones académicas consolidadas y una creciente conciencia de la necesidad de pensar desde la propia realidad, para contribuir de manera auténtica a la filosofía universal.